Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video, muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar un problema con una polea móvil. Un problema de mecánica clásica con sistemas de masas y poleas en el cual una de las poleas va a ser móvil. Como podemos ver, el enunciado de este problema es el de hallar las tensiones y las aceleraciones de este sistema. Nótese que se habla de las tensiones en plural y las aceleraciones en plural. Esto es interesante porque habitualmente cuando tenemos sistemas de masas y poleas, muchas veces todos los cuerpos tienen la misma magnitud de aceleración. Es decir, muchos cuerpos se pueden mover horizontalmente, otros verticalmente, pero como están conectados por poleas, las magnitudes de esas aceleraciones van a ser iguales. Pero aquí con la polea móvil la situación cambia y cabe la posibilidad de que tengamos que cuerpos distintos tengan aceleraciones distintas en magnitud. Entonces vamos a darle un pequeño vistazo a este problema. Tenemos una polea, tenemos otra. Déjenme activar el apuntador. Tenemos una polea, tenemos otra polea, tenemos una masa, tenemos otra masa. La polea de la derecha está conectada a tierra o al resto del universo mediante una cuerda desde su centro. La otra polea está conectada a tierra desde su periferia izquierda. Y del centro de la polea de la izquierda cuelga una masa de 1 kilogramo. De la periferia derecha de la polea de la derecha cuelga otra masa de 3 kilogramos. Entonces, creo que ya hemos definido... por supuesto, y las dos poleas están conectadas entre sí. La periferia izquierda está conectada a la periferia izquierda de la polea de la izquierda. La periferia derecha de la polea de la izquierda está conectada a la periferia izquierda de la polea de la derecha. Están conectadas verticalmente por una cuerda, un pedazo de cuerda, un segmento vertical de cuerda. Muy bien, entonces, a simple vista, nosotros ya podemos dilucidar cuál de las dos es la polea móvil, y es la de la izquierda. Como pueden ver, en la polea de la izquierda no hay ningún punto que esté fijo a tierra, porque realmente el punto de la izquierda, imagínense que cortas este hilo, cortas esta cuerda que está aquí. La polea de la izquierda se caería, porque si bien está conectada a tierra por su periferia izquierda, la polea tiene la potestad de rodar sobre este hilo vertical. La polea de la izquierda tiene la potestad de rodar sobre este segmento de cuerda vertical, de hacer un movimiento de rodadura sobre ese segmento de cuerda. No es como en este caso de la polea de la derecha, en el que el centro de la polea está fijo a tierra. ¿De acuerdo? El centro de esta polea no se va a mover, por lo cual es una polea fija, únicamente rota. En cambio, esta polea móvil va a rotar y se va a trasladar en un movimiento de rodadura sobre este segmento vertical. No se preocupen si no tienen claro lo que es rodadura en este momento. Lo que sí es claro es que vamos a tener que usar algunas nociones de velocidades angulares y de aceleraciones angulares. Solo nociones, no se asusten, no te asustes. Quédate para ese momento y vas a ver que no es tan complicado. Entonces vamos a identificar los elementos que conforman al sistema. Vamos a identificarlos para poder resolver de manera más adecuada. Entonces, a la polea de la izquierda voy a llamar polea 1. A la polea de la derecha la voy a llamar polea 2. A la masa que cuelga de la polea 1 le voy a llamar masa 1. Y si tengo que utilizar valores simbólicos para representar tu masa, voy a decir que la masa 1 se simboliza como M1 y tiene un valor de 1 kilogramo. Porque no voy a usar los valores numéricos directamente, voy a usar valores simbólicos hasta que
pueda sustituir todo al final, una vez conozca todas las magnitudes pertinentes, para determinar las tensiones y aceleraciones del sistema. De manera similar, la masa que cuelga de la polea 2 va a ser la masa 2 de masa simbolizada como M2, que va a ser de 3 kilogramos. Muy bien. Vamos a identificar también las cuerdas. Eso es importante. Las cuerdas. Luego les digo por qué estoy identificando las cuerdas, una vez las haya identificado. Pues esta cuerda que conecta a las poleas entre sí, que a su vez conecta a la polea 1 con el techo, y que a su vez conecta a la polea 2 con la masa 2, va a ser la cuerda 1. Luego, la cuerda con la que se conectan la polea 1, el centro de la polea 1 y la masa 1, va a ser cuerda 2. Y luego, la cuerda que conecta el centro de la polea 2 con el techo, yo la voy a llamar... Un momento. Déjenme mover aquí un poco. Redistribuir los espacios porque es la distribución un poco mala ahora que lo pienso. Vamos a modificar esta flecha. Polea 2. Y ahora, y esta va a ser pues, un momento, este color no se diferencia tanto del negro. Esta cuerda, esta tercera cuerda que conecta el centro de la polea 2 con el techo, va a ser la cuerda 3. Y lo primero que voy a aclarar es por qué me ocupé o hice tanto énfasis en diferenciar las distintas cuerdas que estaban en este problema. Y es por lo siguiente, vamos a escribir eso textualmente. Y es que en el problema no se menciona nada. Voy a escribir eso. Dado que en el enunciado no se provee información sobre la masa de las poleas, se asumirá la masa de cada polea. Se asumirá que es despreciable. Es decir, que la masa de cada polea es despreciable, que se puede aproximar a 0. Este va a ser el punto 1, la idea 1, y la consecuencia de esto es que la tensión en cada cuerda tendrá la misma magnitud a lo largo de toda su longitud. Este va a ser el punto 2, consecuencia del punto 1. Es decir, es claro que cada cuerda tiene sus cambios de dirección. Bueno, en realidad solo la cuerda 1 tiene cambios de dirección. Pero el hecho de que las poleas con las que está en contacto no tengan masa se va a traducir en que la magnitud de la tensión en la cuerda sea la misma en cada punto. Eso se va a evidenciar en los diagramas de cuerpo libre. Y
los diagramas de cuerpo libre. Y eso es consecuencia de algo que ya estudié en otro video. De hecho, voy a dejar la pestaña para que puedan ver ese video con detenimiento si gustan, en, supongo, la esquina superior derecha o izquierda de este video en este momento. Presten atención a la pantalla. Si no saben por qué la tensión de ambos lados de una polea es igual, pues pueden echarle un ojo a ese video y van a ver por qué la tensión es la misma. Y dicho eso, prosigamos. Dicho eso, prosigamos. Podemos ahora establecer un punto 3. Dado que no es provista información sobre las cuerdas, se supondrá que son inextensibles. Este es un punto importantísimo porque simplifica muchísimo el problema. De hecho, hasta el sol de hoy creo que yo no sabría cómo resolver estos problemas si no supusiera que la cuerda es inextensible. Tendría una idea, pero no sabría exactamente cómo se resuelven. Sería por métodos aproximados. Dado que no es provista ninguna información. Dado que no es provista ninguna información sobre las cuerdas, se supondrá que son inextensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuerdas no se alargan, no se extienden. Y para poder ilustrar esa idea, vamos a identificar algunos puntos clave en este problema. Fíjense. A la periferia izquierda de la polea 1 le voy a llamar punto A. Al centro de la polea 1 le voy a llamar punto B. Al centro de la polea, a la periferia derecha de la polea 1 le voy a llamar punto C. A la periferia izquierda de la polea 2 le voy a llamar punto D. Al centro de la polea 2 le voy a llamar punto E. Y a la periferia derecha de la polea 2 le voy a llamar punto F. Si las cuerdas son inextensibles, eso quiere decir que, básicamente, lo que se desplace el punto A de la cuerda 1, lo que descienda, por ejemplo, o lo que hacía, la magnitud del desplazamiento de un punto de una cuerda va a ser la magnitud del desplazamiento de todos los puntos de esa cuerda. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí podemos observar que la masa de 3 kilogramos es la más pesada. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia del sistema va a hacer que la masa de 3 kilogramos descienda, por lo tanto, el punto F va a descender, el punto D va a ascender por la polea, es decir, va a pasar a estar aquí a estar acá, por ejemplo. Entonces, si el punto F se traslada 1 centímetro hacia abajo, el punto D va a recorrer una distancia de 1 centímetro por la periferia de la polea 2. Del mismo modo, si el punto D hace eso, se traslada 1 centímetro en la dirección que lo haga, sea cual sea la dirección en la que lo haga, el punto C va a ascender 1 centímetro también. Bien. Y eso se va a mantener para todos los puntos. Todos los puntos van a presentar el mismo desplazamiento. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la polea 1 si esta masita desciende? Si esta masita desciende, este punto baja, este punto sube, este punto va a tender a subir, y eso va a hacer que la polea 1 rote en sentido antihorario, es decir, hacia afuera del plano,
entonces va a tender a ascender. Si la polea asciende, quiere decir que se va a enrollar. El punto A se va a mover 1 centímetro en esta dirección. Y la polea se va a enrollar un poco más en la cuerda 1. Va a ascender. El centroide de la polea 1 va a ascender verticalmente. Por ende, la masa 1 va a ascender. Va a también ascender. Va a tener un movimiento de ascenso. Entonces, esa es la razón por la que es importante hablar de que las cuerdas son inextensibles, porque te permite relacionar los desplazamientos de los puntos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si el desplazamiento del punto F en magnitud, esto es únicamente una magnitud de desplazamiento, el desplazamiento del punto F es igual a la magnitud del desplazamiento del punto del punto D, pues sus aceleraciones lineales, repito, sus aceleraciones lineales van a ser también iguales. La aceleración de F va a ser igual a la aceleración tangencial del punto D. Esas son las relaciones que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense por qué digo tangencial, porque fíjense que el punto D va a efectuar un movimiento circular alrededor de la polea 2, por lo que también va a tener una aceleración centrípeta. Esa no está incluida en esta igualdad, es simplemente la aceleración asociada a la traslación, al hecho de que el cuerpo se desplace con una velocidad que cambia. En esta aceleración no está contemplada la aceleración centrípeta. Y a su vez, esta aceleración, si el desplazamiento, recuerden que el punto C también estaba incluido en esta situación. Es lo mismo que ascender el punto C, va a ser la propia aceleración del punto C vertical. ¿De acuerdo? Entonces, nótese que por ejemplo la aceleración del punto F es hacia abajo y la aceleración del punto C es hacia arriba. Recuerden que aquí estamos relacionando son las magnitudes de las aceleraciones, en particular de las lineales, de las tangenciales. No tiene que ver aquí nada de aceleración centrípeta, no está nada de eso incluido aquí. A ver, sí. Sí, básicamente esa es la premisa. Ahora, fíjense que eso no se va a cumplir para el punto A, porque el punto A en realidad no se mueve. Todos los puntos que mencionamos antes, F, D y C, eran puntos que se movían, que tenían algún tipo de movimiento, pero el punto A en realidad no se va a mover. Fíjense por qué no, porque lo que va a ocurrir es que la polea se va a enrollar en la cuerda 1, va a ascender para enrollarse en la cuerda 1. Entonces el punto C de la cuerda 1 va a perder contacto, va a quedar más arriba, va a perder contacto con la polea. Entonces, el punto A está en contacto con la polea. No es que no se vaya a mover. Fíjense, el punto C va a ascender y va a perder contacto con la polea 1. El punto A va a quedar, por ejemplo, por acá. Va a quedar enrollado, más enrollado en la polea 1. Pero, fíjense que el punto de contacto entre la periferia izquierda de la polea 1 y la cuerda 1, es decir, que en el instante mostrado es el punto A, va a servir como eje instantáneo de rotación. Es decir, este punto en el instante mostrado no va a tener velocidad. Eso es importante porque en el instante mostrado la aceleración del
del punto A va a ser 0, la aceleración tangencial del punto A. Claro, con la centrípeta ya es otra historia porque hay un movimiento circular ahí involucrado, pero el punto es que en el instante mostrado, la aceleración del punto A va a ser 0. El punto A va a servir como eje instantáneo de rotación de la polea 2, que es móvil. Ese eje instantáneo de rotación va a variar momento a momento, porque cada vez la periferia izquierda, dado que la polea 2 va a ascender, la periferia izquierda de la polea 2 va a cambiar cada vez. Es decir, el punto de contacto entre la cuerda 1 y la polea 2 del lado izquierdo va a ser siempre distinto, porque la cuerda 1 va a estar enrollándose en la polea 2, por lo tanto el punto de contacto va a cambiar, va a estar cada vez más arriba. Entonces en otro instante vamos a tener, por ejemplo, el punto A' y la polea va a estar por acá, por ejemplo. Pero el punto es que mientras están en contacto, la aceleración tangencial del punto de contacto va a ser 0, porque sirve de eje instantáneo de rotación. Esta va a ser la condición de rodadura. Y eso nos sirve para hacer el estudio cinemático. Es un poco engorroso cambiar de sitio ahora, pero el punto es que, si se fijan, vamos ahora a comparar la rotación de ambas poleas. Entonces, vamos. Disculpen. Ok. Vaya, ¿cuánto tiempo me tomó bajar? Entonces tenemos ahora la polea 1, la polea 2. Y vamos a tener, por lo indicado, de que la masa 2 baja, vamos a tener que la polea 2 rota en este sentido, en sentido horario. Es decir, en el sentido negativo. La polea 2, por otra parte, como por este lado tiene una fuerza ascendente, gira. Esto es estudio cinemático. Recordemos, este era el punto. Vamos a marcar los puntos. No, ese no era el color. A, B, C, D, E, F. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estaba. Fíjense que, dado que el punto C de la polea 1 tiende al ascenso, la rotación de la polea 1 va a ser en este sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Sale del plano. Entonces, dicho esto, la polea 2 va a rotar con una aceleración angular alfa 1. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración tangencial de un punto de la polea en su periferia, suponiendo que la polea 1 es circular y tiene un radio R1, esta es la polea 2, perdón, ya va, disculpen. Alfa 2. La polea 2 tiene una aceleración angular alfa 2 y tiene un radio R2. Para los que no sepan, la aceleración tangencial de un punto que pertenece a un cuerpo que está rotando va a ser aceleración tangencial 1 va a ser igual a
La 2, perdón. Quizás debí empezar por la polea 1. La aceleración tangencial de la polea de algún punto en la polea 2 va a ser igual a alfa 2 por su radio de giro. Entonces, para los puntos en la periferia, de la polea 2, como lo son D y F, el radio de giro va a ser R2, porque el radio de giro no es más que la distancia de un punto con el centro de giro. El centro de giro es el punto E, que está fijo. Entonces, la aceleración en magnitud, la aceleración tangencial de D va a ser igual a la aceleración tangencial de F, que va a ser igual a la aceleración angular de la polea 2 por el radio 2, que es el radio de la polea 2. Esta va a ser la aceleración de los puntos D y F. Y fíjense que puedo asociar esta aceleración con la aceleración del punto C. La aceleración del punto C es igual a la aceleración en magnitud, a la aceleración del punto D, igual a la aceleración del punto F. Es decir, que la aceleración del punto C es también alfa 2 por R2. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿por qué me interesa la aceleración de estos puntos? Pues porque a fin de cuentas, y volvamos a la figura original, en algún momento yo voy a tener que hacer los diagramas de cuerpo libre de estas masitas. Y dado que la masita de 3 kilogramos, la masa 2, está vinculada al punto F, su aceleración va a ser la del punto F. Y dado que la masa M1 de 1 kilogramo está vinculada al punto B, su aceleración va a ser la del punto B. Es así de simple, y por eso es que estoy estudiando las aceleraciones de estos puntos de las poleas. Y claro, esto es consecuencia de que las cuerdas sean inextensibles. Es decir, si la cuerda es inextensible, lo que baja el punto F lo va a bajar la masa M2, la masa 2. Y por ende van a tener también las mismas aceleraciones en dirección lineal, en dirección tangencial a la trayectoria. Y lo mismo con el punto B, como la cuerda no se extiende, lo que desciende el punto B va a ser lo mismo que desciende la masa M1. Por ende van a tener la misma aceleración en la dirección de la trayectoria, en la dirección vertical. Entonces, estudiando estas relaciones, es como yo puedo relacionar las aceleraciones de los distintos puntos. Entonces, en realidad, lo que a mí me interesa de este problema en particular son las aceleraciones del punto F y la aceleración del punto B. Ahora, fíjense en lo siguiente. Este fue el análisis para la polea 2. Era más sencillo porque el punto E era fijo. Ahora fíjense en lo siguiente. Para la polea 1, el que es el punto fijo no es el centro de la polea, sino el punto A, el eje instantáneo de giro. Porque como les dije, la polea 1 es móvil. La polea 1, la polea que está a la izquierda, que inicialmente le llamé la polea de la izquierda, es móvil. Por ende, su centro se traslada verticalmente, asciende, de hecho. Entonces, el centro instantáneo de rotación de esta polea es el punto A. Por lo tanto, va a ser el centro de giro instantáneo. Es decir que la aceleración de un punto cualquiera, si establecemos que esta polea tiene un radio R1 desde el centro hasta la periferia, la aceleración de un punto cualquiera de esta polea en dirección tangencial va a ser igual a aceleración de un punto de la polea 1, va a ser igual a, suponiendo que esta aceleración tiene una aceleración angular alfa 1, entonces en magnitud la aceleración tangencial de un punto de esta polea va a ser alfa 1 por el radio, la distancia con el centro instantáneo de giro. Entonces, como el punto A no tiene distancia consigo mismo, o sea, el radio de giro del punto A, al ser el eje instantáneo de rotación, está ubicado sobre el eje instantáneo de rotación, no va a tener distancia, entonces va a ser alfa 1 por 0. La aceleración del punto A en el instante mostrado, en el instante en el cual es el centro instantáneo de rotación, va a ser 0 metros sobre segundo cuadrados. Ahora,
La aceleración del punto B va a ser alfa 1 por el radio del punto B, la distancia que tenga el punto B con el centro instantáneo de rotación. Claro, la distancia entre A y B, centro y periferia, es R1, el radio de la polea. Entonces, por R1. Excelente. En cuanto al punto C, y eso es lo interesante, en cuanto al punto C, el punto C, la distancia que separa al punto A del punto C es el diámetro de la polea 1, es decir, 2 veces el radio. Por lo tanto, la aceleración del punto C va a ser alfa 1 por la distancia entre el punto A y el punto C. El punto A, que es el centro instantáneo de giro, es decir, 2R1. Por ende, la aceleración del punto C va a ser 2 veces alfa R1. Y de aquí podemos deducir que la aceleración del punto C en dirección tangencial en magnitud es igual a 2 veces la aceleración del punto B. Ahora, si recordamos, la aceleración del punto C era la misma aceleración en magnitud en dirección tangencial del punto F. Bien, la aceleración del punto C y la del punto F, al ser ambos puntos de la cuerda 1, tenían la misma aceleración en dirección tangencial. Entonces, la aceleración de F es igual a 2 veces la aceleración, recordando, AC igual a F, es igual a 2 veces la aceleración del punto B. Y si recordamos, la aceleración del punto F era la aceleración del bloque 2, de la masa 2. Entonces la aceleración de la masa 2 va a ser, y recordando, la aceleración del punto B era la aceleración de la masa 1. Entonces la aceleración la magnitud de la aceleración de la masa 2 va a ser 2 veces. Entonces AF, recordemos, AF igual a 2, donde A2 es la magnitud de la aceleración de la masa 2. Y AB va a ser igual a 1, recuerden la figura. La masa 1 cuelga del punto B y la masa 2 cuelga del punto F. Por lo tanto, sus aceleraciones van a ser iguales. Eso ya lo dije antes, pero lo repito. Entonces, la magnitud de la aceleración de la masa 2 va a ser igual a 2 veces la magnitud de la aceleración de la masa 1. Esta es la relación a la que queríamos llegar. Ya en este punto se comprueba que, por el hecho de que la polea es móvil, las aceleraciones de los bloques de las masas 1 y 2 van a ser distintas en magnitud, pero van a estar relacionadas de esta manera. Es decir, la polea es móvil, pero sí se siguen ciertas leyes con las que se pueden relacionar las distintas aceleraciones del sistema para poder estudiar este problema. A fin de cuentas sigue siendo un problema de un solo grado de libertad. Pero bueno, esa ya es una noción más elevada para cursos más avanzados. Ahora, pues ahora hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Ya hemos relacionado las aceleraciones de las masas 1 y 2, ahora hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Empecemos con... Esta era la cuerda 2. Empecemos con la masa 1. DCL, diagrama de cuerpo libre, masa 1. Pues lógicamente sobre esta actúa su peso, M1 por G, nunca olvidarlo, donde G vamos a tratar este valor como si fuera 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y en sentido ascendente se ejerce la tensión 2. La tensión 2 es la tensión de la cuerda 2. La tensión que ejerce la cuerda 2. Recuerden, la cuerda 2 es la que une al punto B con el bloque 1. Y claro, como estamos hablando netamente de magnitudes de aceleración, cada sumatoria de fuerzas la vamos a definir positiva en el sentido en el que se mueve el cuerpo. Y nosotros hemos establecido que este cuerpo ascendía. Es decir, A1 asciende. Aceleración 1 apunta hacia arriba. Entonces,
las fuerzas que vayan hacia arriba se van a considerar positivas y las fuerzas que vayan hacia abajo se van a considerar negativas. Pero esto no es la convención habitual de que arriba positivo, abajo negativo, sino que como el cuerpo se mueve hacia arriba, yo voy a definir como positivo ese sentido, porque al final estoy trabajando es con magnitudes. Igual pueden hacerlo con la otra convención, siempre y cuando sean consistentes, les va a dar correctamente. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales sobre el bloque 1, eso va a ser igual a la masa del bloque 1 por la aceleración del bloque 1. Entonces, como estamos trabajando con magnitudes, la sumatoria de fuerzas va a ser tensión 2 menos masa 2 por gravedad igual masa 1 por aceleración 1. Perfecto, ya tenemos listo el diagrama de cuerpo libre. A esto vamos a llamarle ecuación 1. Ecuación 2. ¿Cuál va a ser la ecuación 1? La que dedujimos de cinemática. Ahora hagamos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, del bloque 2. Recordemos que sobre el bloque 2 actúa la cuerda 1. Entonces actúa la cuerda... Esto va a ser M2. Entonces, hacia arriba actúa la tensión ejercida por la cuerda 1, que le voy a llamar T sub 1. Hacia abajo actúa el peso de esta masita, masa 2 por gravedad. Y esta masita desciende. Esta masita desciende. Por lo tanto, para esta sumatoria de fuerzas voy a tomar como positivo lo que apunte hacia abajo. Es decir, en este caso el peso va a ser positivo y la tensión va a ser negativa. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales sobre el cuerpo 2 va a ser igual a la masa del cuerpo 2, esta es la segunda ley de Newton, o primera ley universal de la mecánica, a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser M2 por G menos T2 igual M2 por aceleración 2. Excelente, esta va a ser la ecuación 3. Nótense que del lado izquierdo aparece el peso positivo que apunta hacia abajo y del lado derecho aparece la aceleración, el término de aceleración positivo porque también apunta hacia abajo. Esta va a ser la ecuación 3. Ahora, tengo varias incógnitas aquí realmente. Tengo la aceleración 2 es incógnita. La tensión 2 es incógnita. Ya tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Pero también puedo considerar esta ecuación. Ah, disculpen, esta no es la tensión 2. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es la tensión 1. Los subíndices me confundieron. Sí, es... Cada cuerda tiene una tensión distinta. Aquí era la tensión 1 porque era la cuerda 1. Aquí era la tensión 2 porque era la cuerda 2. El punto es que aquí tengo dos incógnitas, la tensión 1 y la aceleración 2. Aquí tengo otra incógnita, la aceleración 1 y la tensión 2. Van cuatro incógnitas con dos ecuaciones. Y aquí tengo una tercera ecuación en la que se relacionan las aceleraciones 2 y 1. Tengo cuatro incógnitas con tres ecuaciones. Voy a necesitar trabajar con más ecuaciones. ¿De dónde las sacamos? Esa es una buena pregunta. Pues, contra todo pronóstico, lo que vamos a hacer es utilizar los diagramas de cuerpo libre de las poleas. Sí, tal como escucharon. Los diagramas de cuerpo libre de las poleas. Entonces, DCL, diagrama de cuerpo libre de la polea 1. Entonces, esta polea 1 tiene la tensión 1 de este lado, la tensión 1 también de este lado, porque recuerden, misma cuerda, misma tensión. En realidad eso se puede profundizar un poco más, pero como dije, eso ya lo expliqué en otro video. Entonces, y de aquí le cuelga la tensión 2. Y recuerden que la polea se mueve, esta polea se mueve hacia arriba, al menos su centroide, con una aceleración a sub 2.
Entonces, lo que vaya hacia arriba va a ser positivo, lo que vaya hacia abajo va a ser negativo. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales sobre la polea 1 va a ser igual a tensión 1 más... ¿Qué fue eso? Más tensión 1 menos tensión 2 igual masa de la polea 2 por la aceleración del centro de la polea 2, que es la aceleración P2. Recuerden, aceleración P2 no va a ser más que... esto es la polea 1, ¿no? Perdón, estoy equivocado. Disculpen, los subíndices están mal. Esa es la polea 1, entonces en lugar de P2, esta es la polea 1, entonces va a tener una aceleración hacia arriba a P1. Entonces P1, perfecto, falsa alarma, todo bien. Y la aceleración de la polea 1, en realidad la polea está conformada por infinitos puntos. De hecho ya vimos que, por ejemplo, el punto de la izquierda tenía una aceleración 0, el punto del medio, el punto B, tenía una aceleración... recuerden, esto es B, esto es A, esto es C. Y C tenía el doble de aceleración que el punto B. 0, alfa 1 por R1. Y aquí 2 alfa 1 por R1. Entonces, en realidad, cuando tienes un cuerpo con múltiples... un cuerpo que está sometido también a rotación, los distintos puntos pueden tener distintas aceleraciones. Entonces, en ese caso, tú trabajas con la aceleración del centro de masas, que el centro de masas de esta polea... Bueno, esta polea ni siquiera tiene masa, pero su centro de masa sería el punto B, su centro geométrico. A falta de otra información, uno supone que la masa está uniformemente distribuida y por ende su centro geométrico sería el centro de masas. Hay cuerpos que no están uniformemente distribuidos, pero tiene que especificarse. Y bueno, la masa P1 pues resulta que es 0, así que no importa nada de este análisis de aceleraciones que acabo de hacer. Es 0, entonces en realidad vamos a tener que T1 más T1 es 2 veces T1, entonces 2T1 menos T2 igual 0. No importa, esto es 0, a pesar de que el cuerpo sí tiene una aceleración en su centroide, en su centro de masas, perdón. La masa es 0, así que el término de la derecha es 0, la fuerza neta es 0, entonces 2T1 tiene que ser igual a T2. Y pues por último nos falta el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Polea 2. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque también necesitamos la tensión 3 de la cuerda 3. Entonces, la polea 2 estaba fija en su centro, el punto E, recuerden, por la cuerda 3, que ejerce una tensión T3. Aquí está la tensión T1, la tensión T1 porque son de la cuerda 1. Y sí, básicamente eso. Entonces, esta polea se mueve, no se mueve hacia abajo, tiene una aceleración 0. Entonces, aceleración polea 2 igual 0. Entonces podemos hacer lo que queramos en ese sentido. Sumatoria de fuerzas verticales para la polea 2. Si aquí puse polea 2, entonces aquí polea 1, correcto, muy bien. Puedo decir que puedo guiarme por la convención de que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo, porque este cuerpo no está acelerado, no se mueve, su centroide no se mueve. Entonces, T3 menos T1 menos T1 igual masa de la polea 1, de la polea 2, perdón, que va a ser 0, por aceleración de la polea 2, que también es 0. Entonces, para este caso, incluso si la polea tuviese masa, pues este término igual sería 0. Entonces, pero claro, si la polea tuviese masa, estas dos tensiones no serían iguales, sería otra historia. Eso se puede ver más adelante en otro video. Entonces T3 menos 2 veces T1 igual 0, por lo tanto T3 es igual a 2 veces T1. Esta va a ser la ecuación 5. La anterior, que no la enumeré, va a ser la ecuación 4. Ya podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar con esto? No tengo ni idea.
A ver. Bueno, supongo que podría transcribir todas las ecuaciones. Es que las ecuaciones están muy separadas entre sí. Vamos a ver. Vamos a transcribirlas todas. A ver si las logro decir de memoria. Bueno, de memoria no, pero sí recuerdo que la aceleración... Esa ecuación yo la planteé bien. Exacto. La aceleración de la masa 2 era 2 veces la aceleración de la masa 1. Luego, la tensión 1 menos el peso del cuerpo 1 era igual a la masa del cuerpo 1 por su aceleración. Luego, el peso de la masa 2 menos la tensión. Esta era la tensión 2, disculpen. Aquí va la tensión 2, si no me equivoco, déjenme verificar. Sí, tensión 2, perfecto. Entonces esta es la tensión 1, va a ser igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2, o sea, la masita. Luego, para la polea 1 teníamos que 2 veces la tensión 1 era igual a la tensión 2. Y para la polea 2 teníamos que 2 veces la tensión 1 era igual a la tensión 3. Vaya, pues muy bien. ¿Y ahora cómo manipulo estas ecuaciones? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Bueno, está claro que... pues donde tenga tensión 2, puedo poner 2 veces tensión 1. Y donde tenga tensión 3, puedo poner 2 veces tensión 1. Todo esto para no trabajar con fracciones. Donde tenga aceleración 2, puedo poner 2 veces aceleración 1. Ok, eso me parece bien. Entonces, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Y pues sustituyendo... Sustituyendo 1 en 2. Sí. No, en 3. Sustituyendo 1 en 3. Voy a tener M2G menos T1 es igual a M2 por 2 veces A1. Excelente. Y en la ecuación sustituyo, la ecuación 4 la sustituyo en la ecuación 3. T1. Sustituyendo ahora también 4 en 3. 4 en 3. Bueno, 3 es ahora esta misma ecuación. Entonces M2 por G menos 2 veces no, donde tenga T2 pongo... No, me equivoqué. Sustituyendo 4 en... Rayos, ahora... Cuando ya tienes el problema casi resuelto, es fácil equivocarse en estupideces. Sustituyendo 4 en... 2. 4 en 2. Excelente. Sustituyo ahora 4 en 2. Cuando tenga T2 voy a poner 2 veces T1 como me dice la ecuación 4. T1 menos M1G igual M1 por A1. Y ahora tengo dos ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 6, esta va a ser la ecuación 7. Y ahora tengo solamente dos ecuaciones con dos incógnitas.
la tensión 1 y la aceleración 1. Excelente. ¿Cuál hallamos primero? ¿Qué? Bueno, vamos a hallar primero la tensión, porque en el enunciado decía halla las tensiones y las aceleraciones del sistema. Entonces, puedo despejar la ecuación 7. De la ecuación 7, despejo la aceleración y voy a tener que A1 es igual a 2T1 menos M1G entre M1. Bueno, esto se puede simplificar. A1, bueno, pero no lo voy a simplificar. Luego veo si es necesario simplificarlo. Esto va a ser la ecuación 8. Y la ecuación 8 la puedo sustituir en la ecuación 6. 8 en 6. Ni siquiera recuerdo cómo uso la ecuación 6, así que vamos a subir un poco. M2G menos T1. Ok. M2G menos T1 va a ser igual, supongo que a 2 veces M2 por aceleración 1, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, M2G menos T1 va a ser igual a 2 veces M2 por 2T1 menos M1G entre M1. Multiplico ambos lados de la ecuación por M1 y voy a tener que M1 por M2 por G menos M1 por T igual 4 veces M2 por T1 menos 2 veces M1 por M2 por G y de aquí puedo despejar la tensión. La tensión 1 me va a quedar, a ver, 3M1 por M2 por G entre 4M2 más M1. Y ahora puedo sustituir los valores numéricos, pues que T1, M1, si no me equivoco, era 1 kilogramo. Sí, 1 kilogramo. 3 por 1 kilogramo por 3 kilogramos, que era la masa M2, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, entre 4 por 3 kilogramos más 1 kilogramo. Y yo voy a meter eso en mi calculadora y voy a tener básicamente 3 más 3 por 1 por 3 por 9.8, eso dividido entre 12 más 1, 6.78 newtons. 6T1 es igual a 6,78 newtons. Recordando ahora que T2 igual a 2 veces T1, pues T2 va a ser igual a 2 por 6,78 newtons. Por ende, la tensión T2 va a ser igual a 15.57 newtons. No es 56 porque había un tercer decimal que se truncó. Y bueno, la tensión T3 era también igual a 2 veces T1, igual a T2. Por lo tanto, la tensión T3 va a ser también igual a 15,57 newtons. Ahora, volviendo a las aceleraciones, podemos calcular la aceleración 1, que va a ser A1 igual 2T1, ok, esos son 2 por 7,68 newtons menos 1 kilogramo
por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre la masa 1, que es también de 1 kilogramo. Ok. Por lo tanto, la aceleración de la masa 1 es de 5,56 metros sobre segundo cuadrado. Recordando ahora que la aceleración 2 era 2 veces la aceleración 1, pues A2 va a ser 2 por 5,56 metros sobre segundo cuadrado, y eso va a dar 11,12 si no me equivoco. 11,12 metros sobre segundo cuadrado. Están muy separados esos decimales. Y perfecto, A2 es esto, A1 es esto. Y este problema ya está resuelto. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.